Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Nuevamente con nuestro segundo capítulo de Platicando y Garabateando, el nuevo formato que les traigo en el canal de Ranita Conejito. Muchísimas gracias a todas las personas que apoyaron el primer capítulo. Yo sé que es algo nuevo para todos ustedes, pero les agradezco de todo corazón que estén apoyando algo, aunque no sea un cover, porque los covers no ponen comida sobre la mesa. Pero muchísimas gracias, eventualmente estaré haciendo más. Recuerden, soy Patricia y en este segundo capítulo vamos a tener un tema interesante, pero vamos a dejar que mi esposo les cuente de qué se trata. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a saludar y poder traerles este nuevo video. Espero que les guste. En esta ocasión, después de que lo platicamos un poco y dado que cada día estamos más cerca de Halloween y el Día de Muertos, en esta ocasión decidimos elegir el tema de brujas. Bueno, vamos a comenzar. Cuéntame, amor, ¿qué me puedes decir acerca de las brujas? Lo que yo sé de las brujas es que han tenido una historia oscura a través de los años. Realmente no por ellas, porque yo sé que muchos de nuestros suscriptores y personas que ven el canal de Ranita Conejito también les gusta mucho sobre estos temas históricos. Y si nos recordamos, por ejemplo, de las brujas, perdón, de Salem, que acusaban a cualquiera y a veces ni siquiera estaban cerca, ¿verdad?, de lo que era la brujería. Sí, claro, fue Entonces, toda una ajá, atrocidad lo que pasó en esas sí, no épocas. manches. Porque Terrible. en aquellas épocas, no sé si te acuerdas de aquel capítulo de Los Simpson, es un especial de Halloween, donde acusan a Ajá. Marge de ser bruja, Todo un clásico, es genial ese cierto. capítulo. Y en la realidad era así, o sea, si le caías mal a alguien te decían, es bruja, y ya te mandaban a la hoguera, ¿no? Te hacían confesar a la fuerza eh, sobre que eras bruja, incluso hasta hombres fueron Sí, por condenados a supuesto. muerte. Desgraciadamente fueron montones de personas las que fallecieron. Fíjate que a mí lo que más me impresionaba o no sé cómo decirlo, me aterra pensar hasta dónde puede llegar una persona, porque muchas acusaciones se daban porque alguien no te caía bien, o porque alguien te había visto feo, o simplemente porque querías joderle la vida a alguien. Sinceramente Entonces, era un es muy recurso triste. de venganza, pienso yo, o por Sí, es muy joder a las triste. demás personas. Porque si tú me caías mal, incluso imagínate, tú siendo mi esposo de los 1800, si tú me caías mal, yo podía decir, está haciendo brujería porque desaparece por las noches y te Cuando en condenaban. realidad solo iba a ver anime, pero bueno, Exacto, exacto. Bueno, qué triste. antes de empezar con nuestras historias de hoy, que te informo que tú vas a empezar a contarnos alguna historia interesante sobre brujas, Ok, nuestro tema de dibujo de hoy irá de acuerdo con el tema que vamos a tratar y platicar, así que puedes dibujar una bruja a tu estilo. Recuerden, chicos y perfecto. chicas, que no somos profesionales en el área de dibujo, aunque yo sí tengo un canal de dibujo, pueden irlo a visitar cuando quieran, pero le tomo Por más favor, es muy tiempo. lindo. Sí, le tomo más tiempo a cada uno de los proyectos. Acá estoy dibujando solo para pasar un momento Y divertido, así que, recuerden que esto es solo diversión exacto, y no me juzguen lo por eso. único que buscamos es entretenerlos durante un buen rato mientras escuchan alguna historia interesante que les pueda agradar. Exacto, que ustedes compartan es, con nosotros ese gusto por el dibujo y por platicar sobre temas interesantes. También los invito a que dejen sus comentarios con sus historias de brujas favoritas Sí, por y en favor. el siguiente video los estaremos saludando a 10 de ustedes. Entonces Perfecto. no se olviden de dejar su comentario. Por favor, las historias siempre es divertido leerlas, así que nos encantará que nos dejen por ahí sus historias. Ciertamente. Y puedes empezar a dibujar y a contar tu historia. Muy bien. Bueno, pues la historia que les voy a contar hoy es una historia que en realidad es verídica, o al menos eso cuenta la gente. Y la gente esta vez se trata de mi bisabuela y de mi tatarabuela.
Ellas vivían en provincia, más específicamente vivían en Guadalajara. Pues resulta que en las épocas antiguas se solía mucho viajar de un pueblo a otro pueblo, y la gente que tenía dinero pues tal vez se podía movilizar en carretas o en caballos, y otras personas pues se movían a pie. Resulta que mi tatarabuela y mi bisabuela pues tenían dinero, pero les gustaba viajar a pie. ¿Por qué? No me pregunte, pero Quizá en eso esas les épocas no encantaba. había autos o ya. No, como te comento, o sea, se viajaba en carretas o en Ah, caballos, ok, pero pues a perdón, no ellas escuché. les gustaba caminar a pie. Digo, ¿Les hay gustaba gente la que lo vida disfruta. salvaje? Vaya. En lo personal a mí me gustaba mucho antes caminar, pero bueno, ahora ya no, porque en una de esas tantas alguien te puede atracar y pues A mí ya no me como que gusta no, caminar, pero... no estamos para regalarle el dinero y los celulares a los rateros. Entonces, bueno, resulta que mi bisabuela y mi tatarabuela fueron a un pueblo vecino que se encontraba a una distancia considerable de donde ellos vivían, a conseguir algunas cosas que mi tatarabuela quería. Entonces, resulta que caminaron mucho, llegaron hasta el otro pueblo y entonces compraron las cosas que necesitaban. En su mayoría eran provisiones y cositas así. Ujú. Entonces, resulta que sin darse cuenta, en- como toda buena mujer que pierde la noción del tiempo cuando está de compras, Ujú. les agarró la noche. ¿Ya se Y agarró la entonces, noche a pues, medio camino? no, de hecho todavía en el pueblo compran. O sea, estaba en el pueblo. Entonces, así es, estaban en el pueblo vecino todavía comprando. Ok. Entonces, en esa época existía mucho la costumbre de que cuando ibas a un pueblo vecino, Ujú, si te agarraba la noche, ujú. podías pedir posada. La gente solía ser más amable en las épocas antiguas, entonces pues no había mucho problema. O sea que no había posibilidad de que te agarrara un secuestrador ahí en una casa que fueras a pedir posada Pues y ya no salieras nunca de ahí. según lo que contaban mi abuela y mi bisabuela, Ujú, eh, en esas épocas era como poco probable. Era más probable que si tú viajabas de tu casa ujú. a otro pueblo y quisieras regresar en la noche en los caminos, te agarraran los rateros. Porque así trabajaban antes, les gustaba asaltar a las carretas o a las personas que pasaban desprevenidas por los caminos. Sí, porque en la época actual, si haces eso, no quiero imaginar cómo termina. Sí, no, probablemente te encuentren desollado. Bueno, Probablemente. Ajá. entonces resulta que ellas pidieron posada en una casa que les quedaba al paso, porque ya no alcanzaban a regresar. Y les abrió una viejecita que muy amablemente les comentó que podían quedarse en esa casa, pero que no tenía pues un espacio como muy grande ni camas de sobra para que pudieran quedarse en un lugar cómodo, por lo que les permitió quedarse en el sillón, o Ujú, lo que tenía de sillón, ¿verdad? Entonces, pues resulta que ya se quedaron ujú, y pues como les comento, ya era algo noche. Entonces la señora amablemente le sacó unas cobijas para que pudieran pues ¿dormir? dormir, ¿no? Taparse y así. Pues resulta que se fueron a dormir. Ajá. Mi bisabuela hablaba más o menos de que ella piensa que lo que les voy a contar ahora pasó alrededor de las 2 3 de la mañana. Ella estaba un poco asustada porque pues obviamente no era su casa. Ujú. Entonces, pues realmente no pudo conciliar el sueño como debería de haber sido, ¿no? Y aparte dice que le llamaba mucho la atención porque había un hueco enorme en el techo. Ujú. Con enorme quiero decir un hueco enorme. Que Y que llovía sí, se más adentro que preguntaba. afuera, ¿no? Sí, prácticamente decía ella, pero ¿para qué hay un hueco en el techo? No sé, si llueve se van a mojar, pero bueno, entender a veces la lógica de la gente, pues es un poco extraño. Entonces resulta que ya llegó la noche
Ujú, Llegó, se quedaron dormidas. Bueno, mi tatarabuela se quedó dormida, mi bisabuela no, estaba un poco temerosa. Y entonces, como les comentaba en esa hora, que aproximadamente ella decía que fueron las 2 3 de la mañana, ujú. eh, dice que vio que por ese agujero cayó una bola negra gigante, como una sombra, así entró por el techo y se asustó muchísimo, porque ella era una niña. Mi bisabuela tendría en ese entonces alrededor, no creo que más de 10 años. Ujú. Entonces era una niña y se asustó mucho cuando vio entrar esa bola como de sombra gigante por el agujero del techo. Entonces después, resulta que se hizo la dormida, ¿no? Porque obviamente pues estaba atemorizada de lo que acababa de ocurrir y no sabía qué era lo que pasaba. Sí, estaba como Entonces, confundida, ¿no? Porque sí, estaba, ver que estaba algo bastante cae del confundida. techo. Sí, claro, imagínate tú qué sentirías que de pronto te cae un vuelta del techo y no tienes explicación ni de por qué y estás en una casa ajena, entonces pues eso es todavía peor. Resulta que entonces mi Ujú. bisabuela se hizo la dormida, como les comento, y y entonces pues ya dejó como que medio abierto un ojito para ver si podía percibir algo. Entonces dice que de pronto donde cayó esa bola Ujú. gigante, en realidad no era una bola, sino que después se pudo percatar que se trataba de Manches. una joven de aproximadamente 17 18 años. Y Era la hija de la señora que regresaba de fiesta, ¿no? de hecho sí, era la hija de la señora ¿En que serio? acababa de regresar, sí. Y ella comentaba que algo que le llamó muchísimo la atención es que era una de las mujeres más hermosas que había visto en toda su vida, Órale. que era sumamente bella esta persona, esta Ujú. chica. Entonces eso le llamó mucho la La atención, atención. ¿no? Nunca había visto una joven tan bonita. Entonces dice que vio cuando comenzó a caminar y entonces se sintió horrorizada cuando vio que esta joven tenía unas patas de gallo. Órale. Y ¿Patas de pues, gallo, pero por la vejez o cómo? ¿Patas de gallo no, literalmente? literalmente tenía unas patas de Sí, gallo. porque me estás diciendo que tenía 17 Sí, años. ¿Cómo alrededor de podría 16 tener 17 años, patas pero de gallo? caminó y tenía patas de gallo. Se acercó a la cocina y dice que había Había un gallo, una ¿no? gigante, ¿no? Como tipo caldero, pero obviamente pues no era un caldero, era una olla gigante. Y dice que de ahí sacó unos pies de persona. Se arrancó las patas de pollo y se puso los pies. No. Después de eso, Ajá. que se acercó al caso otra vez, después de cambiarse los pies. Y entonces Ajá. dice que comenzó a vomitar sobre el caso. Qué asco. Sí, fue sumamente repulsivo eso que pasó. De hecho, fue No, sumamente. asqueroso. Sí, entonces ¿Será comenzó a que no estaba vomitar. borracha y por eso vomitó? No, 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 no. ¿Y Te las patas contaré. eran como un disfraz? Espera a que termines de escuchar la historia. Oh, perdón. Entonces, no te preocupes. Entonces, resulta que esta persona terminó de vomitar y se dirigió hacia su habitación para cerrar su puerta. Para ese momento mi bisabuela estaba más que aterrada por obvias razones Sí, pues sí. y entonces no pudo dormir. Se quedó contemplando la noche hasta que dieron aproximadamente, piensa que las 5 de la mañana, porque como sabrán, en provincia tienden a despertar muy temprano, tienden a activarse muy temprano y a dormirse muy temprano, ¿verdad? Ujú. Entonces, alrededor de las 5 de la mañana, vio cuando la, su mamá de esta chica eh, salió Ujú. y dice que abajo de donde estaba esta olla gigante había como una especie de calentador. Lo encendió y echó a calentar el caso. Ujú. Entonces ella comenta que
después, como alrededor de una media hora después, tal vez, su mamá despertó. Mi Ujú. tatarabuela despertó y le dijo que le daba muchas gracias a la señora porque les había permitido quedarse a dormir ahí, pero que ya se tenían que ir. Ujú. Y la señora muy amable le dijo que se esperara, que por favor la acompañaran a desayunar. Ujú. Mi bisabuela le insistió a mi tatarabuela que no, que se fuera. Sí, pues estaba Ella aterrada por la noche estaba anterior. aterrada, que ella ya no quería. Ujú. Y le dijo que no fuera descortés, que la señora muy amablemente les había permitido quedarse a dormir y que era muy descortés despreciarle su plato de comida que les estaba ofreciendo. Mi bisabuela estaba aterrada, pero pues obviamente como todo niño tuvo que obedecer a su mamá y se sentaron a la mesa. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que la señora Ujú. le sirvió un plato de esa olla gigante a las dos. ¡Ay, qué asco de la vomitada de la bruja! Exactamente. Y ella se quedó súper impresionada y tenía ganas de vomitar, pero obviamente no lo hizo, no Ya podía hasta a hacer. mí ya me dieron ganas de vomitar. ¡Qué Y asco! entonces dice que calentó unas tortillas, aquella señora viejita, y les acercó las tortillas y dice que cuando sirvieron en los platos, que era como ese famoso alimento que espero que todos conozcas, que le No nos llamamos vayas a gamborola. arruinar el alimento a todos. No, no, es que decía que era como esa moronga famosa, no tan rica. ¡Ay, no! Y entonces, pues ya comenzaron las dos a comer, aunque ella no quiso comer en realidad, le sirvieron el plato y no comió. Y entonces mi tatarabuela le decía, oye, es que no seas ingrata, come, la señora muy amablemente nos está sirviendo. No, mamá, yo no quiero, decía, yo no quiero de esto. ¿Pero por qué? Yo no quiero, mamá. Eres una grosera, cuando lleguemos a la casa te vas a enterar, le digo. Mm. Entonces mi tatarabuela terminó de comer y todo. Y entonces le dieron las gracias a la viejita y procedieron a irse. Justo cuando llevaban ya unos 15 minutos después de que salieron de la casa, mi tatarabuela le preguntó a mi bisabuela, oye, ¿por qué no quisiste comer? Tú no sueles ser así. ¿Qué pasó? No, y ya resulta que mi bisabuela pues le contó todo lo que había visto y lo que había pasado. Pero una cosa curiosa que hizo fue que mi bisabuela tomó una tortilla y echó un poco de esa como moronga que Guácala. les habían dado en la tortilla y la guardó en su bolsa. Bleh. Entonces Ujú. resulta que mi tatarabuela le dijo que le enseñara el taco que había guardado. Taco de cosa de bruja. Sí, y resulta que Ujú. cuando le mostró el taco y abrieron la tortilla, dicen que la tortilla estaba llena de arañas y patas de lagartija y cosas así sumamente asquerosas que mi pobre tatarabuela en el momento comenzó a vomitar. Típico que cuando vas con una bruja te sirven patas de araña. Pues sí. Y entonces pues ya solo les quedó regresar a la casa y nunca volver Y lamentar. de noche al menos a ese poblado, Ya no volver porque jamás a esa pues ya cosa sabían lo que les terrible. esperaba. Más Y patas pues de es una araña. anécdota familiar que ha Bastante pasado perturbador. Déjame decirte de que eso fue generación. bastante perturbador, la verdad. Pues sí, la verdad es que yo no me imagino viviendo algo así de terrible. Sinceramente espero no haberle arruinado la comida a nadie. Esperemos que no es la intención, Pero si no, pero sí, pero si pasó, lástima. Lo sí, siento. qué triste. Esperemos que no es la intención. Ay, Pero bueno, pero esa se te es la olvidó historia. dibujar. Estoy dibujando, Yo no veo nada. claro que sí, sigo dibujando. Te juro que no veo nada. Qué raro porque sigo dibujando. Pero bueno, ahora sí ya. Ok,
Bueno, Es tu eh, turno. ahora voy yo, perdón si no pudieron ver la pantalla de Pablo, hubo un error técnico ahí, sucede con estas cosas que son casi en vivo, eh, pero justo ahora ya pueden observar su pantalla y la mía que casi voy terminando, pero ya me equivoqué aquí con este dibujo, espero que sepan comprender. Claro, es de humano Mientras equivocarse. tanto, yo quiero contarles una historia eh, donde básicamente eh, implica brujería, pero fue muy parecida a lo que comentábamos al principio sobre los juicios de Salem, donde la gente se consideraba con el derecho de acusar a cualquier persona sobre ser bruja sin tener una prueba real. Y el tribunal o la autoridad de aquellas épocas se sentía eh, respaldada por la ley para poder ejecutar a cualquier persona solo porque se les pegaba la gana. Y hoy les contaré la historia de una persona, una mujer, llamada Katarina Henot. Perdón si no lo pronuncio bien, pero este es un nombre que proviene del idioma alemán. Y nunca he tomado clases de alemán. Pero hoy les voy a contar esa triste Creo que historia. nadie ha tomado Yo clases creo de que alemán, ¿no? sí. Así que no te Te preocupes. impresionaría saber la Ah, no, claro extensa que sí, cantidad. pero creo que no son tantas las personas. Es un Así que idioma no te difícil. preocupes. Es un De idioma bastante, en difícil. realidad. Pues Pero bueno, muy interesante, por cierto. ella fue la primera directora de correos de Alemania y que fue calificada de bruja por razones económicas y políticas. Y ahorita les voy a contar, perdón, por qué. Dice que Catarina nació alrededor de los años 1570 o podría ser también 1580, no está del todo claro, en una familia adinerada en un lugar que se llama Colonia en Alemania, hasta Rima, Vaya, un verso sin esfuerzo. ¿cierto? Su madre provenía de la nobleza holandesa, también Rima. Vaya. Se dice que la familia valoraba la educación y por eso la mayoría de sus muchos hermanos terminaron con un trabajo intelectual, que a menudo era en la iglesia e incluso una de sus hermanas se unió al convento local. Como originalmente era un comerciante de seda, su papá, ¿verdad? Logró asegurarse el trabajo de reorganizar el sistema postal del país con Catarina y su esposo. Por cierto, esta es la única vez que mencionaremos a su esposo, porque en los datos que quedaron en la historia no se menciona demasiado. O sea, fue como un personaje secundario. Ah, qué triste. Y entonces se ayudaban entre sí. Ok. Sin embargo, debido al carácter ambicioso del padre de Catarina, su supervisor en aquellas oficinas rápidamente se deshizo de él, como que dijo, aquí esta persona no encaja, y fue despedido en el año de 1603. Ujú. Pero ellos estaban seguros de que él estaba haciendo un buen trabajo, así que toda la familia puso como una denuncia y estuvieron luchando por ese trabajo en la corte. Y eso sucedió durante más de 20 años. Ok. Hasta que finalmente, en el año de 1623, Ujú. lo consiguieron, o sea, les dieron la oportunidad de volver a esa oficina. Ok. Y entonces su papá fue reinstalado como director de correos de la ciudad de Colonia, en Ok. Alemania. Ujú. Eh, Sin embargo, cuando esto sucedió, él ya tenía
91 años. Por cierto, un hombre Ok. muy longevo, porque llegar a los 91 años está Sí, claro, no cualquiera, y menos en estas fechas. cierto. Entonces, como ya él ya estaba grande, Catarina se hizo cargo de su puesto. Ujú. Eh, Recordemos que en la historia las mujeres siempre hemos sido como que menospreciadas, o se ha dicho que Ay, no tenemos la capacidad de hacer no debería ser ciertas así, pero cosas. bueno. Ujú. Y eh, Catarina en este tiempo ya no tenía esposo. Su esposo se murió en algún momento No, qué triste. de, de ese periodo de tiempo. Eh, Luego de eso, de que Catarina estuvo llevando los asuntos de su padre, Ujú. su papá murió 2 años después. Y entonces Oh, la familia empezó a estar aterrorizada, de volver a perder el puesto en el sistema postal. Entonces lo que hicieron fue ocultar el fallecimiento del señor e incluso falsificaban firmas cuando era necesario. O sea, no le dijeron a wow. nadie que el papá se Oh, qué había mal. muerto. Ujú. Esto pasó durante 3 meses y luego, como en toda mentira, ¿qué pasó? Los descubrieron. Supo la verdad. Y entonces las personas a las que su papá no les caía bien y que se querían quedar con el puesto, aprovecharon la oportunidad y quisieron hacer un sistema postal central, digamos, en toda Alemania, Ujú. y que los dejaría a ellos fuera de sus Del puestos. Juan. Pero Catarina no se quería rendir, ella quería conservar su puesto y otra vez fue a la corte a poner la denuncia para ver Ajá. si esta vez podía ganar nuevamente. Y entonces, Ok. justo cuando ella estaba luchando por conservar su puesto, Ujú. empezaron los rumores. Había cerca un convento cercano donde, si recuerdan, ya mencioné que estaba su hermana. Ok. Y las monjas de ese convento informaron que estaban poseídas. No sé cómo alguien poseído puede informar que está poseído, pero ellas dijeron, estamos poseídas. Bueno, Y que Catarina fue quien las había hechizado. vaya, qué cruel. Y a pesar de que Catarina siempre había estado colaborando y siendo activa en la iglesia, eh, Ajá. debido a esa acusación, pronto se volvió el chisme y la comidilla del pueblo. Oh, pobre mujer. Todo el mundo le gritaba bruja y eh, esto en esa historia es un hecho bastante raro, porque si la hermana de Catarina estaba en el convento, las monjas seguramente la conocían. ¿No crees? Pues sí, Entonces no sé seguramente. cómo salió así como esa acusación de que era bruja. Pues, qué Entonces, raro. entonces como ya pudimos observar, ya pudimos observar. Bueno, ya sabemos eh, Ajá. que la personalidad de Catarina no era de una mujer dejada. Entonces Claro. ella no se quedó callada y escribió una carta al arzobispo, rechazando las acusaciones e instándolo a inspeccionar las circunstancias en el convento. O sea, por qué las monjas decían que estaban poseídas. Y si él no Ujú. hacía eso, esperaba que al menos le permitiera ser juzgada por un tribunal superior clerical en lugar de un tribunal mundano o de estos tribunales normales, de gente Sí, normal, claro. pensando que así probablemente resultaría en un castigo leve si ella mostraba arrepentimiento, ¿verdad? O sea, decía, me va a perdonar Dios, ¿verdad? Aunque yo no sea culpable, Claro. como estos son sacerdotes o personas religiosas, van a mostrar algún tipo de misericordia conmigo. Pero, ¿qué crees que sucedió? Obviamente que no. Exacto, sus Fue muy esperanzas ingenuo en mi opinión. fue demasiado ingenuo. Sus esperanzas no se cumplieron para nada. A pesar de que ella, como ya mencioné antes, conocía al arzobispo y estaba activa en la iglesia. Y le había dado grandes sumas de dinero desde hace tiempo. Y entonces el arzobispo le dijo, ¿sabes qué?
tu caso no lo podemos nosotros llevar, entonces se va a ir con una corte normal, ¿no? Y entonces desde ahí el destino de Catarina estuvo sellado. Pobre. Y entonces, luego de hacer tanta cosa, se le fueron acabando las ideas. Pero para este tiempo y luego de que sucedieron todas estas cosas, ella no se rendía, porque como dije, era una mujer muy valiente. Era una guerrera, Exacto. como dicen ahora. Exacto, era una luchona, pero una de las luchonas reales, ¿verdad? Entonces dice que consultó con su abogado defensor y con el apoyo de su hermano planearon un proceso de apelación a los cargos, en donde ella decía o se iba a declarar inocente de cualquier acusación, aunque en realidad no podría explicarles cómo va eso, porque el tribunal ya desde el principio la consideraba culpable sin ninguna solución. O sea, ella era bruja porque era bruja. Sí, claro. Habían decidido que no había de otra. Exacto, habían decidido que ella era bruja y punto. Y se acabó. Ajá. Sin embargo, las formalidades tomaron una eternidad. Ya sabes, burocracia desde tiempos inmemorables. Ya me imagino. Nadie se quería meter en su caso y nadie quería resolverlo de manera positiva. Qué triste. Mientras estaba esperando su proceso de apelación, Catarina fue acusada formalmente de brujería a principios de 1627. 2 días después, fue arrestada. Oh, qué triste. Contra toda razón, se le negó asistencia médica. No podía tener visitas y no tenía defensa en la corte. Como ella era una mujer muy estudiosa, su conocimiento sobre la ley fue descartado. Le dijeron que porque era mujer no podía saber nada no de me eso. extraña. Y cuando la llevaron a juicio, no le dijeron ni siquiera cuáles eran los cargos exactos. Le dijeron, te vamos a juzgar, pero no sabemos realmente por qué te vamos a juzgar. ¿Su hermano intentó pagar alguna fianza? ¿Estás segura que eso no pasó en México? Podría ser. Han pasado tantos casos de estos que no dudaría que en México haya pasado algo así. Qué En horror. Guatemala o en cualquier lugar de Latinoamérica o el mundo. Claro. Luego su hermano lo que hizo fue intentó que la pusieran en libertad pagando una fianza. Ajá. ¿Pero qué crees que pasó? Se Obvio, la no, negaron. no. Exacto, se la negaron. La mandaron al matadero porque se les pegó la gana. Pero Catarina seguía siendo una mujer muy fuerte y no se rendía. A pesar de que para este tiempo ella ya estaba incapacitada y lastimada porque le estaban aplicando tortura. Estaba enferma porque la tenían en condiciones infrahumanas en la prisión. Pero ella no quería confesar. Es obvio porque ¿cómo vas a confesar algo que no eres? Claro, por supuesto. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Se dice que le logró enviarle 2 cartas a su hermano, escritas con su mano izquierda, porque su mano derecha estaba paralizada ya por tantos golpes y tortura. Pobre. Y estas cartas narraron sus experiencias en prisión y una vez más declaraban que era inocente. Y nombró a varios testigos que ella conocía y que sabía que ellos la habían visto y habían convivido con ella y sabían que ella no era mala. Pero, como siempre pasa, cuando estás en el peor de los casos, todo el mundo te abandona y eso pasó con ella. Nadie se quiso meter y todos dijeron que ya ni la conocía. Y nadie la quiso apoyar. Qué mal. Entonces, el 19 de mayo de 1627, Catarina Henot fue condenada a muerte. Mal. Y las acusaciones formales que se hicieron
fue que practicaba magia negra, que resultó en la muerte de 5 personas, según ellos. Nunca se dijo quiénes, ¿verdad? Magia de la naturaleza, o sea, era como una especie de bruja natural, Bruja Wicca. como las Wiccas. Disputa de alimentación, que no sé a qué se refiere eso. Vaya. Prácticas mágicas variadas. Wow. Yo me imagino que hacía transformaciones o yo qué sé. Supongo que a esto se refería. Ajá. Adivinación. Y la acusaron hasta de haberla visto con una vara de adivinación. Qué genial. Y por último, y lo que puso la cereza en el pastel, es que la habían visto en varias ocasiones tener relaciones de tipo, tú ya sabes, no quiero mencionar porque si no me desmonetizan, con el chamuco. Vaya. Típico que lo hacen todas las brujas según las leyendas. Y todas estas acusaciones estaban respaldadas nada más y nada menos que por las monjas que estaban poseídas. Los rumores que se generaron sobre ella y la acusación formal hecha por otra monja, que nada que ver, ¿verdad? O sea, no tenía nada que ver ni con las que estaban poseídas. Y por último, la confesión de otra supuesta bruja que sacaron, quién sabe de dónde. No. Y entonces todo el pueblo presionó para que se le ejecutara lo más rápido posible. Y fue así como ese mismo día fue ahorcada, como lo hacían con las brujas. Y su cuerpo, obviamente, se fue a la hoguera. Qué triste. Lo que se menciona aquí es que fueron muy humanos porque primero la mandaron al otro mundo y luego la mandaron a asar. No, güey. No, pues guau, ¿no? Qué wow. No, pues wow. Qué ofertón. Y ¿qué es la conclusión de este caso? Según escritos antiguos, por lo general una bruja no se puede condenar así como así. Hasta que ella confiese, hasta que salga de sus propias palabras, sí, soy bruja. Y esto lo lograban por medio de la tortura. Pero Catarina era una mujer fuerte, como ya mencioné, y ella nunca dijo que era una bruja. O sea, nunca la pudieron hacer confesar. Y todo el proceso fue solo con el único fin de quitarle el puesto y de hacerle daño. Y su hermano lo sospechó. Él luego de que Catarina desapareció de este mundo, sospechó que en todo esto había algo muy oscuro. Y entonces renunció a la iglesia donde él trabajaba y pidió todos los registros que se generan cuando hay un juicio de este tipo. Y le dijeron, claro, te los daremos. Pero luego se retractaron y le dijeron, solo te podemos dar unas cuantas páginas de lo que sucedió de último. ¿Qué tal? Y ya no le dieron ninguna evidencia más. Hasta la fecha se desconoce por qué se le negó el acceso a los documentos. Y se desconoce también la verdadera razón de esa casa de brujas en aquel momento. Y pues los registros se perdieron con el paso del tiempo. Lo único bueno que puedo decir de todo esto es que ella sí quedó registrada en la historia y muchos cientos de años después de los sucesos no se le olvida en su ciudad natal, que como te dije que se llamaba Colonia. Colonia. Su estatua adorna el ayuntamiento e incluso una calle y una escuela llevan su nombre. Wow, buen detalle. Pero lo más importante es que hasta esta época moderna, en el 2011, los descendientes de Catarina lograron que se le declarara inocente. Wow. Obviamente bueno, no es como que eso va a ser que reviva, ¿verdad? Pero limpiaron su imagen. Eso es bueno. Y la de otras 37 brujas que también habían sido falsamente acusadas.
y Pues sí, condenadas. qué triste. Casi 400 años más tarde. Y así pasó. ¿Qué nos Qué enseña triste. esta historia? Que la iglesia hace lo que sea con tal de quemar a la gente. Y no solo Bueno, la creo que iglesia, sino que cuando hay mala voluntad, puede justo lo suceder que cualquier decíamos al cosa. inicio, el ser humano a veces puede llegar a ser despreciable Y cruel, y cruel y porque mal aún, sí, pues es que Catarina no le estaba haciendo daño a nadie. Solo porque pues era no. una mujer inteligente de aquellas épocas, la agarraron contra ella. Pues creo que pueden ser varias cosas, ¿no? Puede ser la envidia, la codicia, Sí. el deseo de que nadie más triunfe. Es triste, por eso te digo que a veces el ser humano puede llegar a decepcionar. De, Afortunadamente, la mayoría creo que son buenas personas. hay gente buena y eso no lo Hay dudamos gente y muy siempre buena lo y eso es lo importante. repetimos en todas nuestras conversaciones Eso es lo que que hemos importa. tenido, que hay gente buena. Y qué bueno que haya gente buena, sino que sería de este mundo, ¿no? Exactamente. Y pues esa fue mi historia de brujas, que en realidad no era una bruja, la pobre chica. Es interesante, ¿sabes? Creo que hay siempre ese contraste, ¿no? Cuando realmente alguien no es bruja, cuando realmente alguien sí es. Si es que creen, si es que no creen, es muy Yo, válido también. en lo personal, no creo en la existencia de esas brujas como tal. Las que siempre nos mencionan, ¿no? Que con su caldero y que tienen animales mágicos y todo esto. Yo pienso que lo que era considerado una bruja antes era una mujer sabia que tenía demasiado conocimiento, y recordemos que en aquellas épocas era incluso para un hombre un crimen tener conocimiento. Claro, Imagínate en una siempre mujer. ha sido, siempre ha sido difícil, como te decía hace un momento, no necesariamente una mujer inteligente, o sea, cualquier persona que no estuviera de acuerdo con tu forma de pensar o tu forma de actuar, o simplemente porque alguien no te caía bien. Cierto. Eran tiempos muy tristes en realidad. Y ya. Pero bueno, afortunadamente se convirtió en una etapa más de la historia del hombre en general, ¿verdad? Hombres y Sí, mujeres. pero estamos refiriéndonos Y, a ambos. y bueno, pues qué, qué bueno que quedó en el pasado y que debe de quedar como un recordatorio de lo que no debemos hacer. Sí, ciertamente no debemos acusar a alguien sin fundamentos. Exactamente. Nunca, Jamás de los jamás jamases. de los jamases. Aunque quieras quedarte con su puesto, simplemente ponte a estudiar y a trabajar. Es todo lo que puedes hacer. Pues sí, Y aunque me acabas de dar una buena idea. acusar de brujas a Te voy todos. a acusar de bruja y me voy a quedar con tus canales. ¡No! No, la verdad es que no. No creo que tengas ese talento para hacer cositas. ¿Yo no tengo ese talento? Yo creo que sí. Por eso te digo, yo en lo personal no lo Sí, yo tendría, por creo que eso no sí. podría Creo que hacer. todos tenemos talentos ocultos. Tal vez. Eso nos hace brujos. Mm, pues en algún sentido sí. Genial. En esta época nos considerarían súper brujos, no solo brujos. De hecho, tal vez hijos de el chamuco. Hijos de Belcebú. Sí. Y nos corretarían como aquel video diciéndonos, ahí va la pinche bruja, mírala, ahí va la güey. Y tú volando con Qué tu triste. escoba, ¿no? Sí, que en realidad no era una Era, escoba, pero, pero bueno, sería divertido en realidad. sería divertido. Pero espero que no nos pase eso. No, esperemos que no. Sería muy, muy difícil ya. Muy difícil. Y pues así quedó mi dibujo, no se aprecia bien, pero ya no quiero hacerle más. Bueno, yo también ya terminé a mi brujita. Quedó como medio torcido, pero fue la emoción del Fue momento. Fue divertido la emoción. hacerlo mientras charlábamos. Si quieren ver cómo lo dibujo bien, vayan a mi canal de dibujo.
donde me tomaré más tiempo para... Ok, Me voy a hacer publicidad a mí misma. está bien. Que de algo sirvan tus canales. ¡Ah, qué grosero! Que de algo sirven tus canales. Pues para hacerte publicidad, caramba, a eso me refiero. Oh, sonó muy feo. No, 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 no era la intención. Pero bien, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Vayan todos en paz. Gracias por escucharnos y vernos y no olviden de comentar y dejar sus historias. Y recuerden que pueden apoyarnos dando like, compartiendo con sus amigos y suscribiéndose para más si les gusta este formato. Y algún día haré más covers. Cuando aprenda a tocar algún instrumento y no me puedan denunciar por copyright. Está bien, yo te ayudaré. ¿Ok? Muy bien. Bueno, Hasta el próximo video. Bye bye. hasta pronto, bye.